Buenas tardes, alumnas y alumnos de la materia Filosofía Política, que pertenece al área de Ciencias Sociales y Humanidades, pertenece al Departamento de Filosofía y en particular a, a una materia que es a la que ustedes se inscribieron, que es Problemas Políticos Sociales Contemporáneos, ¿no? Les voy a hablar en calidad de profesor dedicado a la filosofía política. O sea, mi especialidad es la filosofía política y en calidad de profesor de filosofía política les voy a hablar. Les voy a hablar compartiendo con ustedes pantalla. Aquí está lo que les voy a compartir. Y pues ustedes por favor síganme, pongan atención a lo que voy a decir. En esta clase inaugural les voy a hablar de Frantz Fanon como un teórico y además un militante de la política vigente. O sea, él murió en el siglo pasado, sin embargo lo que él sostiene en sus obras está vigente. Bueno, eso sostengo yo, ¿no? Les está hablando el profesor Mario Villegas González, hoy martes 9 de noviembre del año 2021, en una clase impartida en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Y a continuación les leo un epígrafe que resume el espíritu de toda la ponencia que les estoy presentando hoy. El epígrafe dice: quien está a favor de la libertad es alguien útil para comprender los movimientos a favor de la independencia. Bueno, aquí el primer comentario es que Frantz Fanon es un teórico de la independencia. Es decir, él luchó específicamente a favor de la independencia de un país colonizado que en aquel entonces, en el siglo XX, lo era Argelia, colonizado por Francia. Afortunadamente, Argelia logró su independencia y a esa liberación contribuyeron las ideas de Frantz Fanon. O sea, las ideas de Frantz Fanon contribuyeron a la independencia y por lo tanto contribuyeron a la libertad de Argelia, ¿sí? Entonces, él publicó un libro cuyo título es Los Condenados de la Tierra. O sea, Frantz Fanon es autor de un libro cuyo título es Los Condenados de la Tierra, y para que el libro tuviera un alcance mayor, o sea, para que fuese leído por más personas, le pidió curiosamente a un francés que redactara el prefacio. Ese francés en el siglo XX fue Jean-Paul Sartre, y Jean-Paul Sartre, en el prefacio al libro Los Condenados de la Tierra, escribió las siguientes palabras. Dice Sartre que a algunas personas se les escapa la verdadera naturaleza de este escándalo. Este escándalo es el movimiento de liberación de Argelia, liberarse de Francia, ¿no? O sea, en aquel entonces pues era un escándalo social. Dice Sartre que los que se escandalizan pudieran creer que Fanon no les dice absolutamente nada, cuando que al contrario les está diciendo muchas cosas, ¿no? Cierto, dice Sartre, su obra, tan ardiente para otros, permanece helada para ustedes, para los que creen que no dice nada su obra, ¿no? O sea, mientras que para algunos es una obra, me refiero a Los Condenados de la Tierra, ardiente en el sentido de una obra revolucionaria, para los indiferentes a la lucha por la independencia de Argelia, pues no les dice nada. Y dice Sartre, y es que con frecuencia se habla de ustedes, de los que son fríos a la independencia de Argelia, y es que con frecuencia se habla de ustedes en ella. Se habla de ustedes, los que están a favor de la colonización de Argelia, antes de que Argelia fuera libre, y jamás habla a ustedes. O sea, el libro de Fanon le está hablando a los que luchan, o a los que estaban luchando en aquel entonces por la independencia de Argelia. No les está hablando el libro a los que están colonizando o a los que están a favor de la colonización, ¿sí? Bueno, Frantz Fanon fue
un exindígena, o sea, dejó de serlo a partir de que se constituyó en un universitario. O sea, Frantz Fanon tenía la profesión de médico y se especializó en psiquiatría. Y Sartre considera que a partir de esa formación académica, Frantz Fanon pues dejó de considerarlo Sartre un indígena. Quiere decir que se suele usar la palabra indígena para referirse a gente analfabeta o a gente sin cultura, a gente sin profesión, ¿no? Este indígena que después se constituyó en un exindígena, pues escribía en lengua francesa, en la medida en la que fue la lengua que adoptó, puesto que él era francés. Frantz Fanon era francés, pero de un país colonizado, ¿no? Entonces adoptó esa lengua, la lengua francesa, pero al adoptarla, la adecuó a las nuevas exigencias, ¿sí? La utilizó para dirigirse únicamente, o sea, utilizó la lengua francesa para dirigirse a los colonizados. No a los colonizadores, sino a los colonizados. Ahora, la actualidad de Fanon es que el libro de Fanon, Los Condenados de la Tierra, es útil a los neocolonizados. Aquí hay dos palabras que son diferentes. Colonizados, inciso A, colonizados, inciso B, neocolonizados. ¿Cuál es la diferencia? Los colonizados están colonizados en su idioma, en su economía, en su cultura, en su color de piel y en muchos aspectos, en su religión, por ejemplo, también, y en muchos aspectos de su vida, los colonizados. Pero a partir de los movimientos de independencia se da un nuevo tipo de colonialismo al que actualmente le llamamos neocolonialismo. Este neocolonialismo implica el sometimiento del país colonizado, pero nada más en su economía. En ese sentido, por ejemplo, México fue colonizado por los españoles durante 500 años. Miguel Hidalgo y otras personas encabezaron un movimiento de independencia a favor de la independencia, es decir, dejar de ser colonizados, pero lo que sucedió es que México, habiendo logrado su independencia, México resultó ser, desde que logró su independencia, que fue una independencia política, pasó a ser un país neocolonizado. ¿Qué es esto de neocolonizado? Pues colonizado nada más en su economía. ¿Quién? El país neocolonizado. Entonces la diferencia es que mientras está colonizado un país, cuando está colonizado está colonizado en todos los aspectos de su vida. Y cuando está neocolonizado, está colonizado en su economía y no en los otros aspectos de su vida, por ejemplo, en la política. Entonces México no está, en el siglo XX hoy, no está colonizado. ¿Por qué? Porque somos independientes en nuestra política, tenemos libertad de culto, tener la religión que queramos y tenemos independencia cultural y de otros tipos. Pero creo yo que no tenemos independencia económica. Somos dependientes económicamente de países que no son, bueno, de países extranjeros. Y a eso es a lo que yo le llamo neocolonización. ¿Ok? Dice Sartre, en una palabra, el tercer mundo, México es un país del tercer mundo, se descubre y se expresa a través de esa voz. ¿Cuál es esa voz? La voz de Frantz Fanon. O sea, Frantz Fanon expresa los problemas que está viviendo el tercer mundo y en particular el tercer mundo neocolonizado, tercer mundo al que pertenece México. Entonces yo creo que Frantz Fanon es vigente para los problemas políticos y económicos y de todo tipo que estamos viviendo como país neocolonizado, ¿no? Dice Sartre, ya se sabe que no es homogénea la colonización, o sea, es heterogénea, y ya se sabe que todavía se encuentran dentro de ese mundo pueblos sometidos. O sea, hay países del tercer mundo que todavía están colonizados. Bueno, pero otros, los que han adquirido una falsa independencia, esta falsa independencia es precisamente la creencia falsa de que estamos viviendo una independencia. O sea, México está viviendo su independencia. Y la creencia falsa es que esa independencia que estamos viviendo
implica todos los aspectos y en particular el más importante, que es la economía, y es falso que seamos un país que está viviendo su independencia económica. No, México está viviendo una dependencia económica de países extranjeros, y eso es lo que lo hace un país neocolonizado, ¿no? Así es que todavía hay que luchar por conquistar nuestra independencia, y para mí y para muchos filósofos dedicados a la filosofía política, por ejemplo Carlos Marx, esa independencia económica es la más importante. Es decir, podríamos decir que no hay verdadera independencia sin independencia económica. Es la independencia fundamental en la medida en la que la economía es la base de la sociedad. Sobre la economía se construye todo lo que ocurre en la sociedad, ¿no? Entonces la lucha no ha terminado por conquistar nuestra soberanía y sobre todo la soberanía, o sea, la independencia económica. Dice Sartre, algunos que luchan por conquistar su soberanía y otros más deben hacer caso a las obras de Fanon, deben estudiarlas, ¿no? Es una invitación. Dice Sartre, por último, aunque han ganado su libertad, aquí yo la pondría entre comillas esta palabra, viven sin embargo bajo la amenaza de agresiones de los países imperialistas, en este caso México en su relación con Estados Unidos principalmente. Bueno, estas palabras fueron tomadas del prefacio del libro de Frantz Fanon. Como ya he estado diciendo, el título del libro de Frantz Fanon se llama Los condenados de la tierra. Sin embargo, hay algo que ojalá que lo logren entender, y si no, pues sería el tema del curso. A mí me llama la atención que, por ejemplo, en Grecia antes de Cristo, resulta que incluso en Estados Unidos la esclavitud resulta que era legal, era una situación legal y por lo tanto también moral, ¿no? Entonces Aristóteles y otros filósofos veían como normal la esclavitud. ¿Cómo es posible que fuera legal la esclavitud durante tantos siglos? Por ejemplo, en uno de los países más evolucionados en su momento, como lo era Grecia antes de Cristo, en la época de Sócrates, Platón y Aristóteles, pues porque se dio una situación que llevó a que fuera normal y por lo tanto incluso legal, ¿no? Es a partir de esa realidad, a partir de la realidad, o sea, a partir del hecho de que la esclavitud en algún momento en la historia de la humanidad fue legal, se puede detectar que a partir de ese momento en el que se legalizó la esclavitud, y podríamos decir que hasta hoy, en su forma lucha de clases, y podríamos decirlo más sencillamente, la diferencia que hay entre ricos y pobres, se observa por lo tanto que siempre hay una oposición de unos individuos respecto a otros, o sea, los explotadores en su relación con los explotados en su relación con los explotadores. Esto nos lleva a que no ignoremos, abro comillas, voy a citar palabras de Luis Villoro tomadas de su libro El poder y el valor, que tiene un subtítulo, Fundamentos de una ética política. Esto nos lleva el hecho de que en un tiempo fue legal la esclavitud y por lo tanto había dueños de esclavos y había esclavos, nos lleva a entender que en la historia de la humanidad siempre ha habido lucha de clases. Incluso para Marx, la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Pero Luis Villoro, en el libro que mencioné, nos dice que en todo estado siempre hay por lo menos dos partidos. El de los nobles, o sea, los dueños, y el del pueblo, o sea, cuando dije dueños me refiero a los dueños de los medios de producción. Y el pueblo, me refiero con pueblo a los que hacen que se genere riqueza con esos medios de producción. Es decir, en todo estado siempre hay los que trabajan y los que son dueños de los medios de producción, que, bueno, es en lo que trabajan los que trabajan, ¿no? De esta lucha de clases o de esta existencia de nobles y de pueblo, o sea, de ricos y de pobres, nace una agitación histórica, actual, ¿no? Y esta agitación histórica, este desorden, estos conflictos, existen desde antes de Cristo, ¿no? Que por lo tanto podemos considerarlos permanentes. Esta agitación, este desorden, estos conflictos conllevan por lo tanto un desacuerdo que solamente históricamente tiene una alternativa hasta hoy: la existencia de las leyes
que regulan las relaciones entre las clases opuestas. Bueno, entonces estas son palabras de Luis Villoro. Estas palabras de Luis Villoro me llevan a recordar que la existencia de nobles y de pueblo, de pobres, de ricos, de proletarios, de burgueses, de esclavos, de hombres libres, etc., me lleva a recordar unas palabras de Max Weber, que son las siguientes, ¿no? Por lo tanto, citando a Max Weber, la lucha de clases que ha existido en toda la historia de la humanidad no cancela, por lo tanto, la realidad que es el monopolio legítimo de la violencia en manos del Estado. Es decir, dice Weber, el Estado posee el monopolio legítimo de la violencia. ¿Qué quiere decir esto? Esto que está aquí citado, abro comillas, el Estado posee el monopolio legítimo de la violencia, quiere decir que para que exista las clases sociales, para que existan los esclavos y los hombres libres, los nobles y el pueblo, los proletarios, los burgueses, etcétera, los ricos, los pobres, se tiene que legitimar esa existencia. Se legitima con el establecimiento de leyes, ¿no? Ahora, ¿quién regula o quién establece esas leyes? Y lo que nos dice Max Weber es que quien regula, quien establece las leyes, quien busca atenuar los conflictos, los desórdenes permanentes, es el Estado. Ahora, ¿cómo logra regular la violencia el Estado? ¿Cómo logra regular los conflictos? Pues precisamente con la amenaza de violencia, cárcel, muerte, cualquier tipo de represión, multas, por ejemplo, con la amenaza de violencia y el ejercicio real de la violencia a quien atente contra las leyes, ¿no? Entonces, el monopolio legítimo de la violencia lo posee el Estado. ¿Y para qué posee ese monopolio? ¿Para qué posee el Estado desde antes de Cristo hasta hoy? ¿Para qué posee el Estado ese monopolio legítimo de la violencia? Pues para perpetuar la lucha de clases, ¿no? Para que sea posible las diferencias sociales, y por lo tanto debemos cuestionar esa actitud del Estado, ¿no? Pensar si es posible otro Estado que no legitime las luchas de clases. Pero el hecho es que actualmente existe, ¿no? En ese sentido, es importante darnos cuenta que ahí donde existe el Estado, existe por lo tanto la legitimación de la violencia, y por lo tanto existe legitimada, y aquí me regreso a Fanon, existe legitimada la colonización. O sea, resulta que la colonización históricamente, por ejemplo, la de Francia respecto a Argelia, era legal. Y por cierto que yo no lo sabía, pero todavía hay países colonizados, y países colonizados por Francia. Es decir, Francia y otros países que están en la vanguardia en cuanto a desarrollo económico, político y social, resulta ser que todavía son países colonizadores, ¿no? Yo pienso que Estados Unidos tiene como colonia a Hawái y a Puerto Rico, y Francia tiene también colonias, Inglaterra e incluso quizás España, ¿no? Yo leí que son aproximadamente 14 países colonizados hoy, 9 de noviembre del año 2021. Pero más grave que eso, el hecho real de que hay países colonizados hoy, lo importante para México es que existe la neocolonización, que específicamente es el caso de México. Y vuelvo a insistir que la neocolonización implica la colonización económica. Por lo tanto, dada la existencia de la colonización y la neocolonización, es permanente o es normal, debemos entender que es una vía de lograr la independencia, la lucha precisamente por la independencia, y todavía más importante, la lucha por la libertad. Esta lucha por la independencia, esta lucha por la libertad, hay que entender que en diferentes momentos de la historia de la humanidad ha supuesto revoluciones, ¿no? Revoluciones que en el momento de la revolución desconocen la autoridad del Estado para constituir, desgraciadamente, un nuevo Estado que perpetúa la violencia de algún modo. Es decir, una falla histórica de las revoluciones es que finalmente Lenin, Fidel Castro, Mao Zedong, pues todos los que han encabezado movimientos revolucionarios,
incurren en la perpetuación de la autoridad del Estado. Supuestamente, y en algunos casos seguramente lo es, a favor de los pobres. Pero el momento histórico que vivimos hoy nos lleva a entender que esas revoluciones, en mi opinión, han sido traicionadas. Así entonces, considero que Miguel Hidalgo encabezó una revolución de independencia a favor de la independencia de México, pero logró la independencia política, no logró la independencia en todos los aspectos. Logró la independencia política, no la independencia económica y en otros aspectos. El hecho es que hoy hablamos español, quiere decir que conservamos los residuos que dejó la colonización de España respecto a México, ¿no? Y a la altura de Miguel Hidalgo, para que entiendan a Fanon, yo creo que Fanon está a la altura en cuanto revolucionario a favor de la independencia para acabar con la colonización. Fanon está a la altura de Miguel Hidalgo. A lo mejor estoy exagerando, pero lean ustedes su biografía de Fanon. Hay muchos tutoriales en YouTube y bueno, y en otros medios que están en internet, ¿no? Lo que es importante entonces concluir es lo siguiente, y esto es bien importante a título de individuos ustedes, ¿no? Lo que voy a decir a continuación es algo válido individualmente y colectivamente. Dice aquí, en conclusión, o una de las conclusiones de esta ponencia, es que la independencia y por lo tanto la libertad son algo que se conquista, no es algo que nos es dado, pues es resultado de luchas y de entender qué es la libertad y de entender qué es la independencia. Primero hay que entender qué es la independencia y qué es la libertad y luego pagar el precio para lograr conquistarla. Así entonces, mi invitación es que atrevámonos y sobre todo a utilizar las herramientas del propio sistema para criticar al sistema y cambiarlo. Atrevámonos a comprender que estamos, México, ustedes, yo, los mexicanos, las mexicanas, estamos neocolonizados. Al menos seamos empáticos con quienes están en esa situación, que yo pienso que somos todos los mexicanos. Bueno, lo que presento a continuación lo presento en calidad de profesor de ética en la UNAM, es decir, en la UNAM soy profesor de ética y de filosofía política en la UAM Iztapalapa. Aquí con ustedes, la materia que les voy a impartir corresponde al área de filosofía política. Invito que lean estas páginas que les voy a hacer llegar, asociando lo dicho aquí con la realidad de México. Si ustedes no hacen eso, entonces no tiene ninguna importancia todo lo que estoy diciendo y no tiene ninguna importancia lo que dijo Frantz Fanon. No tiene ninguna importancia ninguno de sus libros, y en particular este libro que se llama Los Condenados de la Tierra. Claramente el título está haciendo alusión a que los pobres son los condenados, de los cuales se benefician pues los ricos, ¿no? Los condenados de la tierra podríamos decir que son los pobres, ¿no? Y dice dice Sartre que de 4 personas, 3 tercios, o sea, 3 personas, de 4 personas, 3 son personas condenadas y disfrutan de su libertad, nada más una de cada 4. Así de injusta es nuestra realidad. Es decir, de cada 4 personas, una se beneficia de la riqueza que generan las 3 restantes. Entonces, todavía vivimos en sociedades muy poco equitativas, muy poco justas. Entendamos esto también, hay que anotarlo. La riqueza es un producto social. O sea, la riqueza económica, la riqueza política, la riqueza cultural, todo tipo de riqueza es resultado del trabajo de todos los individuos que participamos en la sociedad. Es un producto histórico social. No es el producto de un individuo ni de una clase, es el producto de todos. Y lo que estoy sosteniendo es que debería repartirse equitativamente. Obviamente eso suena a utopía y han sido criticadas las utopías, pero bueno, esa es la intención de muchas luchas, ¿no? Bien. Hagamos entonces las equivalencias entre los 2 libros de Frantz Fanon. Ya mencioné uno, Los Condenados de la Tierra, pero tiene otro muy importante que se llama
Piel negra, máscaras blancas. Este libro es importante porque nos habla sobre todo de la situación psicológica en la que vivimos los neocolonizados. Es decir, los neocolonizados nos ponemos máscaras de colonizadores. Somos neocolonizados, pero mentimos respecto a nuestra situación sintiéndonos no colonizados, lo cual pues yo le llamo enajenación. Este concepto es muy rico, hay que trabajarlo más adelante. Para entender mejor la ponencia de hoy, recomiendo que anoten este título de un audio que está en YouTube. El título es Mario Villegas. Introducción a Frantz Fanon. Ahí más o menos ustedes pueden tener en mi versión una introducción muy clara a la ideología o a las ideas de Frantz Fanon, ¿no? Opino que el tema ética y política, en particular filosofía política, son relevantes. Opino que los temas ética y filosofía política son relevantes para combatir la corrupción en la política. Entonces, ¿por qué estoy hablando de eso? Porque finalmente hay un trasfondo en todo lo que estoy diciendo, que bueno, en realidad no es un trasfondo, son varios, y uno de ellos es que con el hecho de entrar en contacto con la ética y la filosofía política, tenemos herramientas para combatir la corrupción en la política. Pero el trasfondo también, como ya se notó arriba en las palabras anteriores, el trasfondo también es lograr independencia y libertad y otros valores, por ejemplo la paz, ¿no? Y el bienestar económico, y así podríamos hacer otro deslinde de valores que se logran con la comprensión de la importancia de la ética y la filosofía política, ¿no? Entonces, Frantz Fanon creo que es un tema que puede contribuir a que seamos más libres. Luego entonces, cada vez que se pronuncie en estas 11 páginas, o cada vez que ustedes lean en estas 11 páginas, de las cuales apenas voy en la página 2, entonces no va a dar tiempo de leer toda la ponencia. Cuando lean esta ponencia, cambien la palabra negra, la palabra negras, la palabra negro, la palabra negros, que eso es de lo que habla Fanon. Fanon habla de las negras, de los negros, etcétera, y nos está diciendo que lo que estoy diciendo más bien, o lo que está diciendo Fanon también, es que obviamente debemos usar un lenguaje que incluya a mujeres y a hombres, ¿no? Que deben, o sea, esta lucha a favor de la independencia, a favor de la libertad, debe ser incluyente. Esta es una clara alusión, por lo tanto, al feminismo, que es un tema muy actual, ¿no? También, a la hora de leer los libros de Fanon, hay que cambiar cuando Fanon dice yo, o cuando dice yo pobre asalariado, o cuando dice yo, bueno, esto lo digo yo cuando yo digo yo mexicano, o cuando ustedes se digan a sí mismas yo mexicana, hay que decir que y entender, porque también esta es una forma de iniciar una lucha en contra, hay que entender que estamos en un país pobre, ¿no? Muchos dicen en vías de desarrollo, pero si vemos los baches que hay cerca de nuestra casa y bueno, el hecho de que vivimos, por ejemplo, remesas y muchos casos de miseria en los cinturones de miseria, etcétera, pues yo pienso que no estamos en un país en vías de desarrollo, sino en un país pobre. O sea, es una posición medio criticable, pero yo soy un poco extremista. Yo creo que hay pobres y hay ricos. Hay países pobres y hay países ricos. Y yo creo que para salir de la pobreza, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que lo somos. ¿Qué cosa? Un país pobre o individuos pobres. Si nosotros nos sentimos ricos o individuos ricos, va a ser más difícil que salgamos de la pobreza, siendo que nuestra realidad es de pobreza, ¿no? Vuelvo a decir que si no se hacen estos cambios, o sea, si no se actualiza el lenguaje de Fanon en nuestro cerebro, al estar leyendo a Fanon, no tiene mucha importancia lo dicho en estas páginas y por lo tanto lo dicho en las páginas de los libros de Frantz Fanon. Es decir, opino que debemos, y lo debemos hacer porque podemos hacerlo, debemos actualizar a la fecha de hoy lo dicho por Frantz Fanon, adecuarlo a lo que está ocurriendo en México, ¿no?
Podemos creer que hablar de las ideas de Frantz Fanon en sus dos libros, Piel Negra, Máscaras Blancas y Los Condenados de la Tierra, es hablar, por lo tanto, de lo que pasa hoy en México. Lo creo posible si cada quien logra, ya lo dije, a nivel de su cerebro cada quien respecto, haciendo uso de su propio cerebro, y es posible hacerlo, adaptar, modificar, para así todo lo que dice Fanon en sus libros, y entonces se vuelve importante lo que dice Fanon en sus libros. Por lo tanto, creo podemos relacionar las obras de Fanon con la realidad de cada persona que lea Fanon. Entonces, la intención de estas páginas, 11 páginas, voy en la página 2, es hacer sentir empatía hacia los pobres y pues reconocernos en ellas, ¿no? La idea es ser empáticos, es lo moral, ponernos en el lugar de los colonizados y de los neocolonizados. Vuelvo a decir, sin ello no importan las ideas de Frantz Fanon, menos importan las ideas de estas páginas. Insisto, debemos ocuparnos de este relevante autor, Frantz Fanon, por ser un luchador a favor de la libertad. En la medida en la que fue uno de los iniciadores del movimiento de descolonización en Argelia, cuyo objetivo era liberarla del yugo francés. Es decir, él con otras personas luchó a favor del movimiento de independencia, a favor de la libertad, lo cual lograron. O sea, esta lucha a favor de la independencia tuvo éxito y Argelia se independizó de Francia. Para introducirnos brevemente a sus ideas, presento 4 frases de Frantz Fanon. No me va a dar tiempo de leerlas todas, pero las presento en el trabajo escrito que les voy a enviar para que ustedes se introduzcan brevemente a las ideas de sus dos libros, ¿no? Y sus principales tesis. Para Frantz Fanon, como para muchos autores, el mundo está dividido en compartimientos. Esta frase está tomada de su libro Los Condenados de la Tierra. Aquí compartimientos equivale a decir que vivimos un apartheid, es decir, un sistema político y social que principalmente se desarrolló en la República Sudafricana y otros estados sudafricanos, basado el apartheid en la segregación o separación de la población en pobres y ricos, ¿no? En Sudáfrica, República de Sudáfrica, este apartheid se llevó a cabo, esta separación, por motivos raciales o étnicos, dando lugar a un trato discriminatorio hacia la población negra. Yo lo que digo es que de una forma u otra en México estamos viviendo esto, estamos viviendo la existencia de pobres y ricos, y el hecho de que no tengamos acceso a los pobres a aquello a lo que tienen acceso los ricos, yo le llamo apartheid. Okay. La segunda frase de Fanon dice que el mundo colonizado, o sea, el mundo de los pobres, a comparación con el mundo de los ricos, el mundo colonizado y por lo tanto el mundo neocolonizado es un mundo cortado en dos. O sea, vivimos en un mundo que principalmente tiene dos clases sociales que están en lucha, ¿no? Es decir, hay una línea divisoria, una frontera, en el caso de los países colonizados, indicada esa línea por los cuarteles y las delegaciones de policía. En las colonias, el interlocutor válido e institucional del colonizado y el vocero del colonizador y del régimen de opresión, la línea divisoria entre las dos clases es vigilada por la policía y los soldados. Estos, la policía y los soldados, por lo tanto, como la Fuerza Armada del Estado. Es decir, el Estado es legítimo porque tiene, como dije arriba, tiene el monopolio de la violencia. Y no es el Estado en sí mismo quien ejerce la violencia, sino que tiene grupos armados que son los que establecen las leyes o que establecen el que las leyes sean obedecidas, específicamente, por ejemplo, la policía y los soldados. Entonces, los intermediarios del poder político utilizan un lenguaje de pura violencia. Los intermediarios llevan la violencia a la casa y al cerebro de los colonizados, y yo, Mario Villegas, agregaría de los neocolonizados, es decir, de los pobres. Esta segunda frase está tomada de su libro Los Condenados de la Tierra. La tercera frase dice: ante la colonización, quien no está en contra de la colonización es un espectador. Quien no está en contra de la colonización es un espectador. Y en caso de serlo, dice Fanon, es un cobarde específicamente, ¿no? Entonces,
hay que considerarlo. Bueno, también obviamente se puede ser un cobarde o un espectador, pero también un colonizador, ¿no? Más adelante, en la cuarta frase, dice Frantz Fanon, lo que estamos viviendo en realidad en los países colonizados y en cierta medida, por lo tanto también en los países neocolonizados, son explotación, torturas, racias, racismos, liquidaciones colectivas, opresión racional. Todo ello se relevan en diferentes niveles para hacer del autóctono literalmente un objeto entre las manos de la nación ocupante. Este hombre objeto, el que es víctima de tortura, de explotación, de racismo, de liquidación, este hombre objeto, o sea, el colonizado toma como objeto a los colonizadores, a los neocolonizados, sin medios suficientes de existencia, viviendo en la subsistencia, no encuentra una razón de ser. Es quebrantado en lo más mínimo de su sustancia por su opresor. Así, para el colonizado, para el neocolonizado, el deseo de vivir, de continuar, se hace más y más indeciso, más y más fantasmal. En este estado de cosas aparece el famoso complejo de culpabilidad. Es decir, el colonizado, el neocolonizado, vive una situación psicológica muy grave como resultado de ser víctima de la colonización o de la neocolonización. Vive en su ser psicológicamente un complejo de culpabilidad, o podríamos llamarlo más contemporáneamente, siglo XXI, un complejo de inferioridad que le es inculcado por el colonizador, ¿no? Estas palabras nos las refiere claramente Frantz Fanon en su libro Por la Revolución Africana. Así, desde hace algún tiempo se habla mucho de torturas aplicadas por los soldados franceses a patriotas argelinos. Entonces estas palabras son previas a la independencia de Argelia. Dice Fanon que nos encontramos a personalidades famosas pero extranjeras a Argelia, y obviamente entre estas personalidades nos encontramos a personalidades francesas que han condenado las prácticas de colonización, pero no están a favor de la independencia, lo cual pues es una doble cara, una doble moral, ¿no? Porque no se puede al mismo tiempo querer el mantenimiento de la nación francesa sometida, por lo tanto, a la colonización de Francia, colonización de Argelia, y condenar al mismo tiempo los métodos empleados para lograr la colonización. Entonces, la tortura en Argelia por parte de los colonizadores, así entonces la tortura en Argelia por parte de los colonizadores no es un accidente o un error o una falta moral o una falta legal. Al contrario, es un medio utilizado a diario legítimamente por los colonizadores para perpetuar la colonización. El colonialismo, dice Fanon, no se comprende sin el hecho diario de torturar, de violar, de matar. Y esto pues, es extensible a los países neocolonizados. Así entonces, la tortura es una modalidad de las relaciones entre ocupantes y ocupados. La tortura y toda forma de violencia. Los policías y el ejército franceses en Argelia, que durante mucho tiempo han sido los legitimados para ejercer la violencia en la colonia, por lo tanto para practicar todo tipo de violencia, incluidas las torturas, no ignoran que la tortura, la violencia, es un medio de conservar la colonización. Recordemos que Frantz Fanon escribió el libro Piel Negra, Máscaras Blancas, publicado en 1952, para responder a una pregunta que probablemente Fanon comenzó a hacerse cuando presenció el abuso de los colonizadores franceses. La pregunta es, ¿por qué alguien está dispuesto a arriesgar la vida por quienes los desprecian y los maltratan? ¿Por qué alguien está dispuesto a arriesgar la vida por quienes lo desprecian y lo maltratan? La respuesta que da el libro Piel Negra, Máscaras Blancas es que ser colonizado es más que ser subyugado físicamente. Ser colonizado es serlo también culturalmente, es decir, mentalmente, subyugado mentalmente. Ser colonizado es también perder el lenguaje propio y absorber el del colonizador.
Para un colonizado, hablar y escribir significa sobre todo asumir una cultura, la del colonizador, absorber el contenido de la civilización de la nación colonizadora y por lo tanto subordinarse a manera de inferior por parte del colonizado, ¿no? Y pues ¿quién lo hace sentir inferior? Pues el colonizador. Dice Frantz Fanon que al encontrarse con la oposición del otro, la conciencia de sí experimenta el deseo de libertad. Este deseo de libertad es la primera etapa del camino que lleva a la dignidad de espíritu, a la dignidad del espíritu. Hay que aceptar el riesgo de poner precisamente en riesgo la vida como herramienta necesaria para lograr la libertad. Y por lo tanto, la amenaza del otro a la libertad pues supone el enfrentamiento con el otro. Así entonces, solamente arriesgando la vida se conserva la libertad. Prueba de que la esencia de la conciencia de sí no es el ser, no es el modo inmediato en el que la conciencia de sí surge en primer lugar. Hay que hacer hincapié en la expansión de la vida libre como forma de constituirse una persona en sí. Sin ello, se es un objeto. Esto lo dice Frantz Fanon en Piel Negra, Máscaras Blancas. Claro, luego de la colonización, por ejemplo, la de los españoles sometiendo a regiones de América, lo cual es someter sexualmente, económicamente, religiosamente, políticamente y en todos los aspectos posibles, la colonización ha sido posible sobre todo por la opresión que supone. Vuelvo a repetir que lo que ha sido posible luego de la colonización ha sido la independencia, pero política, porque era mucha la presión para los colonizadores y concedieron la independencia política. En muchos países, por ejemplo, incluido México, que luego de 500 años de colonización logró su independencia, pero, insisto, principalmente política, no económica. Así, luego de la colonización, siguió la independencia, pero política, y a partir de la independencia política empezó un nuevo tipo de colonización, a la que yo le llamo neocolonización, en forma de neoliberalismo, la cual es someter principalmente la economía de un país a los intereses de los colonizadores, ¿no? Interesados los colonizadores en el aspecto económico, por lo tanto, interesados solamente en producir y vender mercancías. Utilizar la mano de obra nativa para colonizar económicamente y volverlos incluso los consumidores, los colonizadores, de las propias mercancías que producen los colonizadores. O sea, los colonizados fabrican las mercancías que los colonizadores les imponen que compren los colonizados. Obviamente hay cómplices connacionales de los colonizadores, que obviamente pues también se enriquecen al igual que los colonizadores, estos connacionales, ¿no? Hay que señalar que nos coloniza Internet, las computadoras, los automóviles, el cine, la cultura en general. Nos coloniza el deseo que nos inculcan de hablar inglés o francés o cualquier otro idioma del país neocolonizador antes de dar prioridad al propio idioma. Así entonces la neocolonización se da incluso por vía de la utilización de las redes sociales, incluso de la utilización del Zoom, la utilización de los celulares, la utilización de ropa extranjera, la adopción de una religión impuesta por dogmas, etc. Viviendo entonces los nativos en mucho como colonizados, es decir, no libres, no autónomos, no independientes económicamente. Dicho con una palabra, los colonizados viven enajenados por los colonizadores. ¿Sí? Los neocolonizados viven enajenados a diferencia de los colonizadores, ¿no? Viven enajenados
en beneficio de los colonizadores. Esta enajenación supone principalmente una carencia de conciencia de clase, o por lo menos el no hacer algo en contra de quien son sus opresores, ¿no? De los colonizados. Y más enajenación si somos asalariados pobres, si somos proletarios, es decir, no ricos, si somos dependientes de los Estados Unidos de América u otros países, sometidos así también a la cultura que no es la propia, por ejemplo, repitiendo lo que ya dijeron las mentes de otros países sin añadir algo que dé identidad propia. Insistamos en que el libro que aseguró la importancia de Fanon, si bien es Los Condenados de la Tierra, se ve enriquecido por el libro Piel Negra, Máscaras Blancas. El desarrollo de estos libros y la lectura de estos libros se constituyeron en fundamentales en el siglo XX en luchas a favor de la independencia. Los Condenados de la Tierra, publicado póstumamente en 1961. Entonces, estos dos libros nos invitan a entrar en contacto con las principales obras de política y ética de Fanon, las cuales creo que son muy importantes estas dos obras. Se ha dicho que sus ideas han influido en las de muchos pensadores, por ejemplo, Michel Foucault, y yo diría incluso Sartre, de alguna manera influyó en algún momento en Sartre, formando con ellos las bases del postmodernismo y del postcolonialismo. Ciertamente las ideas de Fanon han servido de inspiración, por lo tanto, a muchos pensadores y movimientos profundamente críticos y además revolucionarios, incluso en las luchas feministas. Insistamos en que el libro Piel Negra, Máscaras Blancas tiene un matiz importante para entender la psicología de los colonizados, ¿sí? Y sobre todo recurre en su libro Piel Negra, Máscaras Blancas, Fanon recurre al psicoanálisis para tratar de entender por qué los negros, lo cual es aplicable a los neocolonizados, sean del color de piel que sean, por qué los colonizados y los neocolonizados adoptan los valores de los subyugadores de los colonizadores. El libro Piel Negra, Máscaras Blancas presenta entonces los resultados que la colonización produce, que la neocolonización produce, especialmente entre los subyugados. En palabras de Fanon, dice Fanon, en el libro Piel Negra, Máscaras Blancas, estamos tratando de entender por qué al colonizado, al neocolonizado, le gusta tanto lo que le hace o lo que es el colonizador, ¿no? Y trata de imitarlo, el colonizado, el neocolonizado. Ciertamente Fanon habla de colonizado. Yo estoy agregando, Mario Villegas, esta parte donde dice, o donde digo en esta grabación, neocolonizado. Claro, tratamos de comprender, dice Fanon, no solamente al negro colonizado, sino también a toda persona que se encuentra en la situación del colonizado. Una respuesta de por qué el sometimiento al colonizado es la persona colonizada y la persona neocolonizada quiere parecerse a la persona colonizadora porque vivir colonizado es vivir enajenado. Es decir, vivir, por ejemplo, entre otros hechos, con la cultura que no es la propia. Vivir con la cultura que le es ajena al colonizado. El colonizado no es auténtico. El colonizado es falso. No tiene conciencia de los propios valores. Así, por ejemplo, la importancia que tiene la independencia y la libertad y otros valores sin los cuales, en particular la libertad, sin esos valores se vive en calidad de esclavo. Entonces, la idea es que el colonizado tenga conciencia de los valores que le es posible llevar a la práctica. Obviamente como resultado de una lucha a favor de la posesión de esos valores. Luego entonces vuelvo a repetir algo que dije al principio. La libertad, como la independencia, es algo que se conquista. Así la autonomía económica y cultural y en todos los aspectos de la vida
hay que conquistar lo bueno de la vida, ¿no? Incluido el luchar a favor de vivir cada quien con sus propias ideas y no las impuestas por quien somete o por quienes someten, ¿no? Hay que buscar la autenticidad. Las respuestas de Fanon a la pregunta anterior aluden a conceptos como raza, clase, cuerpo, lenguaje, cultura, en el centro de problemas que abarcan fenómenos tales como marginación, desigualdad social, desprecio de sí mismo, inseguridad, servilismo, patologización tanto de sí mismo como forzada. En su libro Piel Negra, Máscaras Blancas, insistamos, la tesis central puede ser resumida con estas palabras. Los subyugados, los colonizados y los neocolonizados tratan de superar su condición asumiendo el bagaje cultural de los colonizadores, de los subyugadores, especialmente el lenguaje, poniéndose las máscaras blancas, las máscaras de los colonizadores, detrás de las cuales, de esas máscaras, los colonizados, los neocolonizados, esconden su piel negra o su piel morena o su piel de otro color, no blanco, su piel de colonizados, su piel de neocolonizados. Pero al hacer eso, esconderse atrás de una máscara, se absorben normas que son inherentemente discriminatorias hacia los subyugados, los colonizados, los neocolonizados, es decir, asumir y obedecer normas racistas discriminadoras, lo que a su vez lleva a sentimientos profundos de inseguridad e inferioridad. Entonces, al aceptar los conceptos del opresor, de lo que son los oprimidos, por ejemplo, los opresores dicen, los subyugadores, los colonizadores, los neocolonizadores dicen, los pobres son flojos, sucios, y en particular lo dice la burguesía, ¿no? Son flojos porque son pobres porque son flojos, son sucios porque son pobres, son pobres porque son sucios, etc. Esto lo deslinda Marx claramente al revelar el secreto de la acumulación originaria del capital en su libro El Capital, en ese capítulo cuyo título del capítulo en El Capital, obra de Carlos Marx, es El secreto de la acumulación originaria del capital. Ahí Marx también alude a la forma como los colonizadores, los neocolonizadores, han subyugado a los colonizados, a los neocolonizados, ¿no? Y por lo tanto, pues a los proletarios, ¿no? Por parte de la burguesía. Y podemos extender la opresión a todos los asalariados que aceptan que son salvajes, no completamente humanos, que aceptan que son inferiores, que son ignorantes, incapaces de dejar de serlo. Es decir, los colonizados y los neocolonizados no son todo aquello que son los ricos, los colonizadores, pero quieren serlo. O sea, los colonizados, los neocolonizados, al querer imitar a los ricos, quieren ser como ellos y no ser auténticos, ¿no? Dice Fanon que podemos preguntarnos qué busca el ser humano. Dice que, a riesgo de molestar, diré que lo que busca el ser humano es ser como el subyugador, ¿no? Como el rico, como quien está neocolonizando. Esta intención de imitar, por lo tanto, lleva a una falsa conciencia. Entonces, hay en el colonizado, por ejemplo, en el negro colonizado, una zona de no ser, dice Fanon, una región extraordinariamente estéril y árida, una degradación totalmente deprimida, en la cual, no obstante, una auténtica revolución puede nacer. Fanon, como otros autores, conservan la esperanza de un mundo mejor, de un mundo libre, de un mundo independiente para quienes luchen por ello, ¿no? Aquí la palabra importante es que vivimos muchos con la esperanza de que esta independencia, esta libertad es posible como resultado de una lucha. Recordemos a Espartaco y a todos los esclavos que lograron su libertad, ¿no? Jean-Paul Sartre, en el prefacio que redactó para el libro Los Condenados de la Tierra, comentó que en los libros de Fanon se nos muestra la negación de sí mismos de los colonizados, de los neocolonizados.
pero también, siendo un autor de la esperanza, un autor inclinado a la ética y a la filosofía política, Fanon, como Sartre, abren las posibilidades para todos de libertad. Fanon concluye: camaradas, no rindamos tributo a los colonizadores, no rindamos tributo a los neocolonizados, a sus instituciones. La humanidad espera de nosotros, los que luchamos por la libertad porque no la tenemos, los que luchamos por la independencia porque no la tenemos. La humanidad espera de nosotros otra cosa que una imitación, imitar a los colonizadores. Hacerlo sería una caricatura obscena. Por Europa misma, por nosotros y por la humanidad, camaradas, debemos dar vuelta a la hoja, debemos desarrollar concepciones nuevas y debemos tratar de ayudar a los oprimidos y a nosotros mismos, ayudar a dar los pasos hacia lo nuevo, hacia un hombre nuevo, que aun si suponga el arriesgar la vida, por doloroso que sea, vale la pena el viaje más allá de un optimismo ramplón, inculto. En fin, Fanon es ejemplar, es un modelo, habría que considerarlo, leerlo, en la medida que arriesgó su vida para defender lo que consideró lo más valioso, la libertad. Es decir, buscó el derecho de ser tratados como ciudadanos, todos los seres humanos, tratados con igualdad de derechos. Lo que no cancela rescatar lo bueno que tiene Francia. Así lo hizo Frantz Fanon al pedir a Sartre el prefacio para su libro Los condenados de la tierra. Así entonces está vigente el lema de la Revolución Francesa de 1789: libertad, igualdad y fraternidad.